Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Escors. Bienvenidos a mi canal. Y esta es otra lección del curso de relatividad general en 20 minutos. Y ya estamos en una de las lecciones también más importantes, la lección 11. Y vamos a hablar del tensor de energía y momento, pero esta vez lo vamos a llamar el tensor de tensión, estrés y energía, dado que vamos a interpretar sus componentes de una manera algo diferente a lo que vimos en la lección pasada. En la lección anterior, interpretamos los componentes del tensor de energía y momento aplicando la ecuación de continuidad, si os acordáis bien. Aquí representamos al tensor de energía y momento como una matriz con todos sus componentes. Pues en las filas tenemos el 0, fila del componente 1, 2 y 3, porque es un tensor de segundo orden, y en las columnas tenemos los índices 0, 1, 2 y 3 en el segundo índice. Y llegamos a ciertas conclusiones. Llegamos a la conclusión de que el segundo índice 0 en los componentes del tensor métrico indica densidades. Por lo tanto, esto es una densidad, otra densidad, otra densidad y otra densidad. Y sin embargo, las columnas 1, 2 y 3 indican flujos de algo, en este caso puede ser energía y momento, flujos a través de cada una de las coordenadas del espacio. Os voy a dejar un enlace a la lección anterior al finalizar esta lección y también un enlace al curso de relatividad especial de Einstein que tengo en el canal, ya que es fundamental haberlo visionado antes de comenzar con el curso de relatividad general. Luego también vimos que el primer índice, si es 0, nos representa la energía, una energía que hay en un volumen de espacio. Y de esta manera, un 0 de densidad y un 0 de energía implica que este componente es la densidad de energía. Mientras que estas densidades de aquí son densidades de momentos, el momento en el eje X, el momento en el eje Y y el momento en el eje Z. Y lo mismo se puede decir pues de los flujos. Aquí tenemos un flujo a través de la coordenada X de energía, dado que el primer índice si es 0 nos indica energía, y un flujo, por ejemplo, de momento en la coordenada X a través de la coordenada X. Un flujo de momento X en coordenada X, un flujo de momento Y en coordenada X y un flujo de coordenada Z del momento Z por la coordenada X. También tenemos flujos en las direcciones Y y en las direcciones Z. Os recomiendo visualizar la lección anterior para tenerlo muy claro, donde se explica muy bien. En esta lección vamos a intentar encontrar otra interpretación a estos componentes del tensor de energía y momento, pero utilizando la propia definición que hemos desarrollado para definir esta densidad de energía y momento, para definir el tensor de energía y momento. Y como ya vimos, creo que hace dos lecciones anteriormente, definimos que el tensor de energía y momento realiza una contracción con un volumen de espacio-tiempo geométrico, es decir, un volumen que tiene como número lo que es el propio volumen numérico de una región de espacio-tiempo, multiplicando un vector que nos indica qué orientación tiene ese pequeño volumen de espacio-tiempo que estamos considerando para multiplicar nuestra densidad de energía y momento en forma de tensor de energía y momento y recuperar de esta manera el vector relativista de energía y momento, que es este de aquí, P mu. Vamos a utilizar ahora esta propia definición para intentar definir qué significa cada uno de los componentes de este tensor dependiendo del valor
que tomen los dos índices, algo parecido a lo que hicimos la semana pasada. Para ello lo que vamos a hacer por pura convención es poner los volúmenes y el vector de momento en forma diferencial, pero bueno, podríamos hacerlo como un intervalo o simplemente sin forma diferencial. Esto implica un pequeño volumen diferencial de espacio-tiempo con un vector asociado y una magnitud diferencial de momento, de energía y momento en el espacio-tiempo. Vale, pues tenemos aquí nuestro volumen, no lo he dibujado diferencial porque queda más bonito y tiene pues de todo tipo de cosas aquí, hay de todo tipo de cosas, ¿no? Y obviamente nosotros pensaríamos, pues bueno, el volumen, aunque sea diferencial, el volumen en el espacio que ocupa esta región de espacio que contiene estrellas y contiene energía y movimiento, pues va a ser la multiplicación de los lados, las aristas de nuestro cubo. Lo represento como un cubo porque es más fácil, pues de x, de y y de z. Pero recordad que estamos hablando de relatividad general, no de física newtoniana de 3 dimensiones. Estamos hablando de 4 dimensiones. Y este cubo de espacio hay que también orientarlo en el tiempo. Hay una coordenada temporal dt que también va a contribuir a ese volumen de ahora espacio-tiempo. Y es tan simple como simplemente multiplicar por esa arista en el hiperespacio, ese intervalo de tiempo en el que estamos considerando nuestro volumen. Entonces tenemos un volumen diferencial de espacio y tiempo. Y es tan simple como dt, dx, dy y dz. Y este dv se puede sustituir aquí en nuestra ecuación original con la que definimos originalmente hace 2 lecciones nuestro tensor de energía y momento. Para poder averiguar el significado de cada uno de los componentes vamos a hacer algo que se suele utilizar mucho en física. Vamos a ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar ese volumen de espacio-tiempo que estamos considerando y también nos vamos a preocupar de orientarlo de una manera que nos facilite los cálculos y las interpretaciones. Y es algo legítimo que se puede hacer. Así que vamos a elegir un volumen que va a tener una coordenada dt de tiempo unitario, que va a ser 1. ¿De acuerdo? Y va a estar asociado ese volumen de espacio-tiempo a un vector que va a ser representante de esa orientación del volumen de espacio-tiempo, lo vamos a orientar solo en la coordenada temporal, porque de esa manera nos facilita la interpretación. Diréis, ¿y esto cómo se come, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues vamos a ir paso a paso. Bien, tenemos nuestro volumen de espacio-tiempo. Aquí tenemos nuestra arista de tiempo. Y tenemos el de t, el de x, de y y de z. Muy bien, pues este va a ser nuestro volumen diferencial de v, que va a ser de t, de x, de y y de z. Y para simplificar lo que vamos a hacer es que la coordenada temporal de t va a ser unitaria, va a valer 1. Y de esa manera no nos tenemos que preocupar de ella. Así que va a ser 1 y nuestro volumen diferencial va a ser un volumen clásico, normal y corriente de espacio, de x, de y y de z. Y ahora lo que vamos a hacer es orientar este volumen en el espacio-tiempo utilizando un vector de espacio-tiempo que va a estar orientado exclusivamente en la dirección temporal. Y lo podemos representar pues de esta manera. Hemos cogido nuestro volumen diferencial de espacio-tiempo que tiene un dt unitario y lo hemos orientado de tal manera que este vector que está asociado a nuestro volumen de espacio-tiempo adquiere una orientación coincidente con nuestro tiempo unitario. Y lo vamos a poner de esta manera. Es un vector, como sabéis, normal,
por eso su magnitud es 1, y lo vamos a orientar exclusivamente en la coordenada temporal de t igual a 1, por lo tanto 1. Y lo que vamos a hacer es orientarlo sin orientarlo en las coordenadas x, y y z. Tenéis que tener en cuenta que esto es un vector. No significa que no existan estas magnitudes, simplemente significa que estamos orientando este vector como una posición en la posición 1, 0, 0 y 0. Eso es todo lo que significa. No hay que darle demasiadas vueltas. Estamos eligiendo un volumen adecuado y una orientación adecuada que nos va a facilitar la interpretación de las ecuaciones. Veamos en estas condiciones a qué equivalen los componentes del tensor. Tenemos aquí nuestra fórmula y ahora simplemente tenemos que sustituir pues todo lo que las condiciones que nos hemos planteado. Bien, ponemos de x, de y y de z sustituyendo al volumen, y fijaos que aquí tenemos los componentes del vector asociado al volumen que están en contracción con nuestro tensor de energía y momento. Este es nuestro vector, el vector que hemos seleccionado, y si os fijáis es 0 en todos los componentes menos en el primer componente, en n sub 0. ¿De acuerdo? Y como es 0 en el resto, esta ecuación solo puede adoptar una forma en la que nu es igual a 0. ¿Vale? Esto va a ser n sub 0 contrayéndose con t mu 0. Y lo tenemos aquí. Pero como sabemos que este componente es 1, esto va a ser 1. Y nos queda la ecuación de esta manera. De x, de y y de z, t mu 0 de p mu. Como ya habíamos visto en la semana pasada, el 0 en la segunda posición indica densidad. Vamos a ver cómo lo reinterpretamos ahora. Lo que hacemos es despejamos nuestro componente mu 0 y va a ser igual a d p mu dividido de x, de y y de z. Tampoco hay que ser muy aguililla para darse cuenta de que esto es un volumen, esto es una magnitud dividido entre un volumen, va a ser una densidad. Así que volvemos a confirmar lo que vimos la semana pasada, que si tenemos un 0 en el segundo índice, estamos hablando de densidades. ¿Densidades de qué? Pues bueno, pues cambiemos el mu. Por ejemplo, aquí tenemos mu, tenemos solo dos posibilidades, que mu sea igual a 0, ¿vale? Eso ya sabemos que es la densidad. Sustituimos 0 y 0, y esto ya sabemos que de la semana pasada significa energía. ¿Por qué? Porque el vector, el componente 0 del vector de energía y momento es energía. Entonces, confirmamos con esta operación, confirmamos que el índice, el primer índice, si es 0, implica energía, y si el segundo índice es 0, implica densidad, densidad de energía. ¿Vale? Esto es energía, por definición. Este es nuestro volumen de x, de y y de z, por lo tanto tenemos la energía contenida en nuestro espacio en un volumen de espacio normal y corriente. Es una densidad clásica. La segunda posibilidad, bueno, pues si mu no es 0. Esta es la densidad, y aquí podemos poner una i latina porque por convención las i latinas como índices van de índice 1, 2 a 3. Por lo tanto, si esto es 1, aquí sería un 1, básicamente el componente x del vector de energía y momento, y el componente x del vector de energía y momento es el componente x de momento. Por lo tanto, si esto es 2 es el componente y de momento, y si esto es 3 es el componente z de momento. Así que esto implica momento, porque esto implica momento. Y como ya vimos la semana pasada y de manera coincidente con nuestros resultados, el primer índice, si es diferente de 0, implica los componentes correspondientes del vector de momento,
y el segundo índice, si es 0, densidad. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo por un volumen normal y corriente una cantidad de momento, ¿vale? Por lo tanto, obtendremos la densidad de momento en un volumen. Así que, resumiendo, tenemos algo parecido a lo que observamos la semana pasada. Tenemos aquí el componente T0, 0, 0 implica energía y 0 aquí implica densidad, ¿de acuerdo? Este componente es la densidad de energía, que se suele poner así, o densidad de masa, y en estos componentes que acabamos de definir es la densidad de momento, y en relatividad normalmente se indica con un pi y un índice i para implicar que esto es densidad de momento en la coordenada correspondiente, que es básicamente lo que vimos la semana pasada. Si nos olvidamos de los flujos, concluimos que esto era la densidad de momento, y esto por simetría podemos considerarlo también como densidad de momento, aunque en la semana pasada sí, también lo concluimos como densidad de momento. Eso es. Ahora vamos a elegir otra orientación en las ecuaciones para poder concluir sobre el resto de componentes. Y vamos a volver a elegir un volumen, pero ahora de una coordenada específica espacial unitaria. En el ejemplo anterior habíamos elegido un volumen con una coordenada temporal unitaria. Ahora vamos a elegir un volumen con una coordenada espacial unitaria. Lo vamos a asociar además a un vector orientado solo en esa coordenada específica. Es lo mismo que antes, pero en vez de dt, pues podemos elegir de x o de y o de z. Aquí tenemos a nuestro volumen y, porque a mí me sale más sencillo, pues vamos a elegir a la coordenada z para establecer un volumen que tenga el dz unidad, y además vamos a orientar ese pequeño vectorcito del espacio en la misma dirección de z, hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces este es de nuevo nuestro volumen, pero aquí dz va a ser la coordenada unitaria. Y este va a ser el vector asociado, como hemos visto antes, donde va a ser un vector unitario en la coordenada z, o en la tercera coordenada, esta es coordenada 0, 1, 2 y 3, ¿vale? De manera que coincida este volumen unitario con esta orientación en el espacio. Es por pura convención, porque nos facilita la interpretación de los componentes, no por otra cosa. Podemos hacerlo, podéis elegir el vector que os dé la gana, pero con esta elección cuidadosa de volumen y de vector asociado nos permite concluir. Como va a ser 1, lo ponemos aquí. Y nuestro volumen, ahora fijaos que es diferente, tiene dx, dy y dt. Es bastante diferente a la noción de volumen clásico que tenemos, pero nos ponemos nuestro gorro de matemáticos y vamos a considerar que dt es como otra coordenada. Pues, podríamos llamarla de h o de, pues yo qué sé, de gamma, da igual. Y vamos a orientar nuestro volumen esta vez con este vectorcito orientado solo en la coordenada z, y como es un vector unitario, su módulo, su longitud va a ser unitaria. Este siempre es unitario. Vamos a ver en estas condiciones a qué equivalen los componentes del tensor. Volvemos a tener la fórmula. Ponemos nuestro volumen de x, de y y ahora de t, y volvemos a tener esta contracción de los componentes del tensor de energía y momento con el vector asociado a la orientación del volumen en el espacio. Este es nuestro vector y fijaos, solo el componente 3, el componente z es no 0. El resto de componentes va a ser 0, con lo cual de esta ecuación podemos reducirla a una sola. ¿Vale? Este es el componente 3 y esta es la ecuación a la que reducimos. N3 contrayéndose con T mu 3. Como esto es 1, pues simplemente la ecuación nos queda de esta manera.
Y volvemos a despejar los componentes y ahora fijaos, ya no tenemos el 0, sino que tenemos una coordenada z, la coordenada 3 y una coordenada mu. Y nos queda de esta manera que el dp mu, la coordenada mu del vector de momento de energía y momento relativista dividido de x, de y y de t. Vamos a ver cómo podemos interpretar esto. Vamos a ver qué sucede en los componentes diagonales. ¿Cuáles son los componentes diagonales de la matriz? Pues aquellos donde mu adquiere el mismo valor que el segundo índice. ¿Vale? Pues si aquí tenemos 3, lo que hacemos es colocar un 3 aquí y un 3 ahí. Ahora, en vez de 3, los paso a la nomenclatura x, y y z porque va a ser mucho más fácil seguirlo. Y tenemos que el componente t, z, z va a ser igual a dpz dividido todo esto. Muy bien. Fijaos, ahora vamos a aplicar la definición de fuerza. ¿Y cuál es la definición de fuerza? Fijaos. La fuerza se define como el cambio en momento con respecto al cambio en tiempo. Entonces aprovechamos el dt que nos aparecía de nuestro volumen de espacio-tiempo y vamos a considerar que el cambio de momento en su componente z, en la coordenada z entre el tiempo, va a ser la fuerza, el componente z de una fuerza. Y lo tenemos aquí, el componente z de una fuerza. Entonces, nuestro componente t, z, z es igual a fuerza en este componente dividido de x, de y. ¿Y qué es esto? Ponemos las coordenadas x, y y z y aquí tenemos la ecuación que queremos interpretar. El componente z de fuerza entre dx y dy, pues bueno, esto que tenemos aquí es una sección, es un cuadradito donde los lados son de x y de y y nos forma un cuadradito cuya área va a ser igual a dx por dy, con lo cual esto que hay aquí es el área en el plano x e y. Y tenemos una fuerza que está dividiéndose entre un área. Este es el componente en el eje z de la fuerza, por lo tanto este componente de fuerza z está presionando en este área de x de y, fuerza entre área igual a presión. Por lo tanto, los componentes, esto lo hemos hecho con el componente ZZ, lo mismo pasa con el XX, solo que la presión va a ser dada sobre una superficie de X de Y, y lo mismo pasa con el YY, ¿no? Lo que es importante es que los componentes diagonales no cero del tensor de energía y momento son presiones de la fuerza que está ejerciendo sobre un área que es ortogonal, ¿vale? Es una presión. ¡Qué curioso! Así que ahora tenemos, esta es nuestra matriz del tensor de energía en momento, nuestra densidad de energía, nuestra densidad de momento y estos componentes 1, 1, 2, 2 y 3, 3 implican presión, ¿de acuerdo? Indican presión. Por lo tanto, estos de aquí son una presión que estamos obteniendo en un volumen de espacio-tiempo y esa presión, según la teoría general de la relatividad, va a generar un campo gravitatorio. Sería el equivalente pues, al flujo que hemos visto la semana pasada. ¿Qué sucede con los componentes no diagonales? Bueno, habíamos visto el ejemplo donde mu es igual al segundo índice. Pues podemos poner ahora otro índice que sea diferente. Pues por ejemplo el 1. Entonces dp1 es el diferencial del vector del componente x del vector de momento, dividido entre dx, dy y dt. Cambiamos la nomenclatura, ponemos aquí x, aquí z, este es x, ¿vale?
Y volvemos a calcular que esta ahora es la fuerza, el componente X de la fuerza, y el componente X de la fuerza dividido entre un dx y un dy. Ahora es diferente. Vamos a volver a nuestro gráfico con las coordenadas x, y y z. Esta es la ecuación que tenemos que interpretar con componentes mixtos. Esta es nuestra área de x de y, pero ahora la fuerza no está ejerciendo una presión, sino que la fuerza corre paralela a la coordenada de x, en este caso, ¿de acuerdo? A la coordenada de x. Es una fuerza paralela, y este tipo de fuerzas que corren paralelas a una superficie se llaman fuerzas de cizalla o cizalladura, o como lo queráis llamar. Y también pues tienen su importancia, con lo cual estas fuerzas de cizalladura también ejercen su influencia en las ecuaciones de gravitación de Einstein. Y así finalmente tenemos la densidad de energía, las densidades de momento, la presión en el centro y las diagonales lo que indican son fuerzas de cizalladura. Por lo tanto, el tensor de energía y momento es algo más que una densidad de energía y momento. También nos está proporcionando información sobre presión y fuerzas de cizalladura, aparte de la densidad de energía y momento, que también cumple la ecuación de continuidad. Por lo tanto, todas estas características nos hacen recordar mucho a las ecuaciones de hidrodinámica. Podemos considerar las ecuaciones de la relatividad general de Einstein como ecuaciones también de hidrodinámica, lo cual es muy interesante. Las conclusiones. Hemos ido seleccionando los volúmenes geométricos que nos han permitido concluir sobre la interpretación de cada uno de los componentes. Hemos reinterpretado los componentes del tensor de energía y momento. No significa que esta sea una mejor interpretación que la que hicimos la semana pasada. Simplemente son diferentes maneras de interpretarlo. La semana pasada estábamos hablando de densidades y flujos aplicando la ecuación de continuidad. En esta lección estamos aplicando la propia definición del tensor de energía y momento para interpretar su significado. Con esta interpretación al tensor de energía y momento se le suele llamar tensor de estrés y energía. Estrés porque tenemos esas fuerzas de presión y de cizalladura dentro del propio tensor, y mucha gente simplemente lo llama el tensor de estrés, de energía, momento y estrés, ¿vale? A mí me gusta llamarlo de energía y momento, que es como más general, pero si os gusta, que sepáis que con esta definición tiene este nombre. Y bueno, pues tiene su relación con las ecuaciones de hidrodinámica. Ya hemos acabado con la interpretación del tensor de energía y momento, y ya la semana que viene comenzaremos a resolver un caso específico, pero muy importante, del tensor de energía y momento que se utiliza en cosmología y que de hecho lo hemos utilizado en el curso de cosmología que estoy subiendo también en el canal. Si os gustan estos temas, de nuevo os recuerdo que os podéis suscribir al canal y recibiréis notificaciones cada vez que suba una lección, que suele ser una vez a la semana, entre viernes y domingo. Muchas gracias por vuestra atención. Os dejo el enlace a la lección de la semana pasada. También os dejo el enlace al curso de relatividad especial de Einstein, que es importante haberlo visualizado antes que este. Y os vuelvo a recordar que os podéis suscribir al canal. Muchísimas gracias. Hasta la próxima lección.